Muy buenas tardes, señores estudiantes. Les agradezco la participación la tarde de hoy. Es muy grato para mí poder compartir una clase más del área de ciencias naturales. Antes de iniciar y esperando que sus compañeritos también se integren a la clase, me gustaría saber si de pronto han tenido algún inconveniente, alguna novedad en el trayecto y desarrollo de sus clases en la plataforma y alguna novedad. Sí, profe, buenas tardes, una consulta. Cuando se refiere a la última pregunta, investiga o sobre los métodos como es química, bueno, estos métodos no me vienen a las palabras, ¿se refiere a que tenemos que hacer como un resumen o me refiero resumir cada parte de estas ciencias o hacer juntar todos? Ya, me gustaría revisar justamente el tema que me acaba de decir sobre la tarea. Permítame reviso un momento, ¿ya? Es justo la última pregunta, porque lo tengo hecho, lo que pasa es que esa parte última no la Ya, tengo hecho, por eso déjenme reviso a qué pregunta se está refiriendo el compañero. sí. ¿No me permiten un momento, por favor? A ver, ustedes tienen la segunda parte, donde, a ver, en la pregunta número 6. Sí, creo que sí. Es que no tengo Ya, ahora mismo que dice más. realice una investigación sobre los siguientes temas: físico-química, química analítica, química orgánica y química orgánica. Sí, eso. O sea, cuando se refiere a investigaciones, hacer un resumen de todo detallado Ya, o sí, ya, tener que hacer una perfecto. Sí, ustedes investigación. van a analizar, o sea, primero vamos a ver qué nos dice lo conceptual, ¿no? Química, Entonces, una vez que investigación. ustedes revisan qué quiere decir, yo qué sé, la química orgánica, entonces de eso van a hacer un análisis con sus propias palabras. Ya. Ya, sí, de cada una de los tipos de química que justamente creo que revisamos la clase anterior, ¿verdad? Sí, Sí, ya, entonces sí, sobre eso mismo ustedes van a hacer un análisis, ¿ya? perfecto. Ya. Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Y profesora, pregunto, ¿el química de investigación con propio analizar palabras? Sí, con sus propias palabras, estimado Martín. Sí, con sus propias palabras. Ya, ok. Ya, muy amable. Bueno, chicos, en este momento voy a empezar a compartir el tema que tengo realizado, el tema de clase. Permítanme un ratito. Ya, muy bien. Me indican, por favor, si pueden apreciar en este momento lo que estoy compartiendo. Sí. Ya, muy bien. Para los que no me conocen, ¿no? Mi nombre es Marjorie Sikiwa, soy docente del área de Ciencias Naturales, les doy la cordial bienvenida. Para la tarde de hoy he preparado un tema que se denomina símbolos y fórmulas químicas, ¿sí? Me gustaría, por favor, alguien que me ayude leyendo cuál es el objetivo de la clase de la tarde de hoy. Yo dicen, Adelante, Adriana. demostrar conocimiento y comprensión de los hechos esenciales, conceptos, principios, teorías y leyes relacionadas con la química a partir de la curiosidad científica, generando un compromiso potencial con la sociedad. Ya, muchas gracias, Adriana. Bueno, la vez anterior, recuerdo, ¿quién me recuerda qué tema vimos la vez anterior? ¿Qué recuerda de ello? ¿De qué hablamos de la clase anterior? ¿Quién me hace acuerdo? ¿No? ¿Nadie? Bueno, yo les hago acuerdo un El poquito. anterior creo que conocíamos, pero la gente que estudia naturaleza. Ya hablábamos sobre Sobre la... los diferentes tipos de química, Ya, muy sobre bien. la Sí, química hablamos sobre... analítica, química inorgánica. Listo, perfecto, ya. Muy bien, Adriana. Y posterior a ello vamos a ir adelantando un poco, vamos a familiarizarnos también con la tabla periódica. Hablábamos también de algunas fórmulas, de algunos elementos químicos, ¿verdad? La unión de estos elementos químicos nos da origen a una fórmula, ¿ya? Entonces, partiendo desde ahí, aquí ustedes pueden apreciar un símbolo químico, un elemento químico, ¿sí? Entonces hablábamos de que el elemento químico tenía ciertas partes, ¿verdad? ¿Cuáles eran esas partes del elemento químico?
número atómico, símbolo químico de elementos, número completo y masa atómica. Ya, muy bien, habíamos hablado de estas partes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de símbolos químicos, básicamente estamos hablando de abreviaciones, ¿sí? O también se los conoce como signos. ¿Y para qué nos sirve esto? Para saber o aprender a identificar los diferentes tipos de elementos y compuestos, ¿sí? ¿Alguien recuerda el foro? Yo les había puesto un foro en la plataforma. ¿Alguien me recuerda de qué se trata el foro? ¿No, Hola, buenas nadie? tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes, estimado Wilson. Sí, era sobre los recursos naturales. Ya, muy bien. Entonces nosotros básicamente la química lo podemos encontrar en todo nuestro entorno, ¿sí? Aquí he citado algunos ejemplos, como habla del carbono, ¿sí? Y su símbolo o su signo es la letra C. También encontramos otro ejemplo como el oxígeno, ¿verdad? Y estos elementos los encontramos en nuestro entorno, en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Ya, miren, aquí en esta parte he citado algunos elementos químicos con su nombre y su simbología. ¿Sí? Listo. Ya. Miren, aquí nosotros nos vamos a encontrar con una fórmula. ¿Sí? Entonces, esta fórmula tiene los siguientes elementos. Tiene el símbolo químico, que en este caso es la H. ¿De qué? ¿Qué representa la H? Hidrógeno. Ya, muy bien. Oxígeno 2. No, de ¿O será? hidrógeno. ¿Ya? También nosotros nos Ya. vamos a encontrar Hidrógeno. un coeficiente. Miren, aquí tenemos también su símbolo aritmético. Tenemos también un símbolo convencional y tenemos un subíndice. Sí, mucho cuidado. Muchas veces confundimos el coeficiente con el subíndice. Sí, así es que hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos la fórmula del agua, ¿verdad? Listo. Dentro de las fórmulas químicas nosotros vamos a encontrar un sinnúmero de fórmulas, ¿ya? Pero he elegido estas tres, ya que debido al tiempo no me puedo extender mucho, ¿sí? Entonces, les voy a presentar tres fórmulas químicas, que una sería la fórmula empírica, la fórmula molecular y la fórmula semidesarrollada, ¿sí? No sé si anteriormente ustedes ya se han relacionado con este tipo de fórmulas, ya conocen algo. ¿Alguien de pronto de aquí de la clase? ¿No? ¿Es la primera vez que están escuchando No. estos términos? Sí, primera vez. Ya, Ya lo muy bien. escuchamos en el curso anterior también. Ya, perfecto. Ya listo. Vamos a ver de qué se trata la fórmula empírica, ¿ya? Señor Alejandro, ¿tendría la bondad de ayudarme a leer de qué se trata esta fórmula empírica? En química, la fórmula empírica es una expresión que representa la proporción más simple en la que están presentes los átomos que forman un compuesto químico. Es, por tanto, la representación más sencilla de un compuesto. Por ello, a veces se la llama fórmula mínima y se representan con FM, nitrato de cloruro o sodio SiO2. Ya, muy bien. Entonces, cuando hablamos de fórmula empírica, ¿qué nos dice? Que es la fórmula más sencilla de la química, ¿ya? Entonces, aquí nosotros tenemos sodio y tenemos cloro, ¿ya? Si juntamos estos dos elementos a nosotros, nos va a dar un cloruro de sodio, ¿sí? Aquí nos pone otro ejemplo. ¿Qué elementos químicos encontramos aquí? ¿Qué elemento químico encontramos aquí? Mira, aquí tenemos la unión de dos elementos químicos. ¿Quién sabe cómo se llaman esos dos elementos? La S con la I, ¿qué significará? El silicio y el oxígeno Ya. elevados. Eso, muy bien. Dos moléculas de oxígeno, ¿sí? Lo que me dan origen a óxido de silicio, ¿ya? Entonces aquí nosotros encontramos dos fórmulas, las más sencillas, y estas se denominan, ¿qué tipo de fórmula es esta? Empírica, ¿verdad? Ya, muy bien, es la más sencilla, nos dice. Ahora vamos a ver de qué se trata las fórmulas molecular. Como su palabra mismo lo dice, molecular. Vamos a ver, ¿ya? El señor Cortés, usted ayúdeme por favor leyendo. Fórmula molecular. La fórmula molecular expresa número real de átomos que forman una molécula. Diferencia de la fórmula química
que es la representación convencional de los elementos que forman una molécula o compuesto químico. ¿Ya? La fórmula molecular se utiliza para la representación de los compuestos inorgánicos y en las ecuaciones químicas. Ya, muy bien, muchas gracias. Ya. Dice, entonces, aquí podría de pronto decirles que también la fórmula del agua tiene una relación entre la fórmula empírica y la fórmula molecular, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos dos moléculas de oxígeno y una de hidrógeno, ¿ya? Entonces también se relaciona un poquito, pero esta es un poquito más compuesta, ¿sí? Nos dice que aquí nosotros ya podemos realizar ecuaciones, ¿ya? Y ahora vamos a ver a qué se refiere cuando hablamos de fórmula semidesarrollada. Adriana, ¿sería tan amable de ayudarme a leer? Ya, fórmula semidesarrollada. Muestra todos los átomos que forman una molécula covalente y los enlaces entre átomos de carbono en compuestos orgánicos o de otro tipo de átomos. Es posiblemente la fórmula química más empleada, aunque no permite ver la geometría real de las moléculas. Una fórmula semidesarrollada es una simplificación de una fórmula desarrollada, en la cual no se presentan los enlaces carbono-hidrógeno. Por ejemplo, el octano tiene una fórmula molecular y como fórmula semidesarrollada, CH3, CH2, 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 etc. Ya, listo. Ya, muchas gracias. Uy, perdón, se me salió de la presentación. Ya, listo. Entonces ahorita vamos a practicar un poquito para entender un poco más unos ejercicios de estas fórmulas, ¿sí? Ahora, algo que yo les decía hace rato sobre la molécula del agua, que nos dice que este está formado ¿por qué? Por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, ¿verdad? Entonces, la fórmula molecular les decía que tenía relación. ¿Sí ven? Aquí tenemos dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Es decir, que esta fórmula coincide con la fórmula molecular, ¿ya? Ahora, vamos a ver aquí, ¿cómo nosotros vamos a saber, cómo vamos a obtener nosotros una fórmula empírica? Ya vamos a hacer un proceso súper que sencillo. Por ejemplo, aquí nos dice que tenemos el 27.3% de carbono y tenemos el 72.7% de oxígeno, ¿sí? Sumado esto nos da el óxido de carbono, perdón. Pero ahora nosotros, ¿cómo vamos a saber cuál es la fórmula empírica de estos elementos, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, sí? Entonces, como a nosotros ya nos da un porcentaje, ¿sí? Vamos a sumar, no sé si es que tienen a la mano una calculadora. A nosotros siempre sumado estos porcentajes nos tiene que equivaler al 100%. Si ustedes tienen una calculadora a la mano, suman el 27.3% más el 72.7% y ustedes van a hallar que se encuentra el 100% de un compuesto químico, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para sacar su fórmula empírica? Simplemente tenemos que ver el porcentaje que nos da y dividirlo para nuestra masa atómica. ¿Sí? Si ustedes tienen a la mano una tabla periódica, van a darse cuenta que la masa atómica, en este caso del carbono, es 12. ¿Sí? Entonces, usted procede a hacer esta división, obtiene obviamente un resultado y lo mismo vamos a hacer con el oxígeno, ¿sí? Entonces, ¿cuánto tenemos de porcentaje del oxígeno? 72.7%. Y esto lo vamos a dividir para la masa atómica. ¿Cuál es la masa atómica del oxígeno? Si ustedes, no sé si tienen a la mano ahorita una tabla periódica, se van a dar cuenta que es 15.99, pero yo les había mencionado la vez anterior que cuando tenemos números así, siempre lo vamos a redondear al inmediato superior, es decir, en este caso que lo vamos a dividir para 16, ¿verdad? Listo. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos estos resultados, lo que vamos a hacer es dividir nuevamente este resultado para el resultado menor de las dos operaciones. En este caso, entre 2.28 y 4.54, el número menor es 2.28. ¿Sí se dan cuenta? Por lo tanto, este ha sido dividido para sí mismo, ¿sí? Y el resultado en esta ocasión va a ser 1. Y al momento de dividir el resultado del oxígeno para el número menor, será 2. Entonces, ¿cómo nosotros formamos la fórmula empírica? Simplemente ponemos el nombre de los elementos y el número que nos haya dado como respuesta.
¿sí? Entonces, como para el oxígeno va a ser 1, ustedes saben que siempre cuando tenemos la unidad, ese número simplemente lo asumimos, ¿verdad? Lo dejamos ahí invisible y para el oxígeno nos va a acompañar el número 2, es decir, que tenemos una molécula de carbono y 2 moléculas de oxígeno. Y así nosotros representamos la fórmula empírica, ¿sí? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Entendieron cómo es el cálculo de la fórmula empírica? Hola, ¿siguen ahí? Sí, Liz. ¿Entendido? No, todavía yo, profesora. ¿No? Listo. Mm. Para esto necesitamos, procuren de que cuando vamos a recibir la clase de ciencias naturales, como ustedes están ya en bachillerato, siempre tener una Ajá, tabla periódica a la mano. De todas maneras, ya, ustedes tienen un libro en donde ajá, van también a encontrar la tabla periódica o a su vez lo pueden buscar en Google, ¿sí? No hay ningún inconveniente. Entonces, nosotros tenemos que saber que la masa atómica, en este caso del carbono, siempre va a ser 12, ¿sí? Y la masa atómica del oxígeno siempre va a ser 16, ¿ya? Entonces, de esta división yo voy a obtener un resultado, ¿sí? Y una vez que yo obtenga mis resultados, voy a buscar siempre mi número menor. En este caso ha sido 2.28 y eso va a ser dividido, ¿sí? Este número de aquí va a ser dividido para el número menor. ¿Sí? ¿Hasta ahí está entendido? sí, Ya. Me gustaría que ustedes, por favor, me ayuden realizando este ejemplo de aquí abajo. ¿Sí? Vamos a obtener la fórmula empírica que nos dice, si hay 32.4% de sodio, 22.6% de azufre y 45% de oxígeno. ¿Sí? Vamos a calcular la fórmula empírica. Yo les tengo aquí una respuesta. No sé si a ustedes les salga lo mismo. Entonces, oxígeno, tienen 5 minutitos para poder hacerlo. oxígeno, apérico. Y, ¿cómo era? Chicos, ¿lo están desarrollando? En 32, ¿cómo era? No me acuerdo, en un rato me rompe. A ver, yo les voy a dar el número de la masa atómica del sodio, ¿ya? Es 23. ¿Me están copiando? 23, ¿Ya? Les voy a dar, perdón, la masa atómica del azufre, 32, y la masa atómica del oxígeno, que es 16. Ahí, por favor, para que me ayuden desarrollando esa más, actividad. más atómica. Masa atómica. Ya, ¿Ya? masa atómica. Y este es el resultado, el R igual, Ajá, sí, ese es el resultado. A ver, me gustaría verlos. ¿Me ayudan activando la camarita? ajá, está bien. 25, Chicos, no los veo. resultado, ¿No estamos haciendo el ejercicio? sí, Sí, profe. atómica, sólido. ¿Cómo me voy a hacer? Ah, ah, se llama ¿Tienen 32 un minuto más, por favor? masa atómica. La persona que ya lo termina me avisa, ¿sí? ¿Alguien que ya lo haya terminado?
No, nadie. Entonces, masas de 28. ¿Ya, chicos? Y ver, Mande, Licen. ¿cómo va el ejercicio? Ya solo me falta el del azufre y del oxígeno. Ya. Licen, buenas tardes. Compártame la pantalla para copiar los porcentajes, por favor, que no los copié. Muy bien. Ya lo comparto. Yo voy a ir poniendo los porcentajes para que después ustedes me vayan diciendo cómo hicieron el proceso, ¿sí? ¿Ya? Le dicen, disculpe que yo no puedo ahorita resolver ese ejercicio, pero como tengo 2 niñas pequeñas, me impiden un poco. Ya, no se preocupe, Adriana. ¿Alguien, por favor, que ya vaya adelantando el ejercicio? Lo podemos seguir haciendo. ¿Cuántas moléculas le salió en el sodio? Una. Ya. A ver, yo solo voy a poner resultados. Ya ustedes me van diciendo. ¿Ya? ¿Cuántas moléculas le salió en el azufre? Una. Ya, bueno, yo voy poniendo lo que ustedes me dicen. Les voy a poner aquí el nombre. ¿Ya van terminando, chicos? Dicen, yo ya terminé, le mando una foto por WhatsApp. Ya, Lo último sería 3 en el oxígeno. ya. Listo. ¿A quién le coinciden estas respuestas? ¿Alguien que tenga otra respuesta? No. A ver, chicos, se nos va a acabar el tiempo y no terminamos de hacer el ejercicio. A ver, dicen, a mí en sodio me salió 2, en azufre 1, en oxígeno 4. Ya, perfecto. Ya, muy bien. Listo. Estimado Wilson, hay que revisar un poquito más, ¿ya? Básicamente, Iber, ¿quién me mencionó la respuesta? Ivette Muñoz. Ya, Iber. ¿A quién más le salió la respuesta como Iber? Martín Baigua. Martín. Ya, muchas gracias. Listo. Entonces, ¿qué decíamos? Que esto tenemos que dividirlo para la masa atómica. ¿Sí? ¿Me ayudan diciendo ustedes, por favor, cuál es la masa atómica del sodio? 22. ¿Seguro? Es 23, Licen. Ya, muchas gracias. Redondeando. Exactamente, sí, muy bien. ¿Listo? La masa atómica del azufre es 32 y la masa atómica del oxígeno que dijimos igual se va redondeada, que es igual a 16, ¿ya? Listo. Cuando procedemos a dividir, nos va a salir en el sodio. ¿Cuánto le salió, Iber? ¿Cuánto le salió, Iber?
Mande, Licen, disculpe, no le escuché. ¿Cuánto le salió a usted de respuesta, perdón? ¿Así le salió y ve? ¿Así es usted el proceso? El sodio quedaría como 1 porque es menor que 5. No puedo redondear a 2. A ver. Es 1,4. No puedo redondear a 2 porque es menor ¿En que 5. dónde? En A el ver. sodio. En el sodio. A ver, tenemos, ayúdenme por favor, señores estudiantes. Tenemos 32.4. 32.4 dividido para 23 me da 1.40. Ya, a ver, vamos a Y ver. la regla ¿sí? del redondeo es mayor a 5 o 5. Ah, ya, sí, muy bien, tiene toda la razón. Me da 1.40. Ya, a ver, vamos a ver. Borremos esta respuesta, ¿ya? 1.40. Ya, listo. ¿Hasta aquí avanzaron a hacer todos? Chicos, ¿hasta aquí avanzaron a hacer todos? Sí. Hasta este paso. ¿Qué decíamos después de esto? Que vamos, este mismo número, vamos a dividir para el número menor. ¿Sí? ¿Y cuál es el número menor entre estos tres? ¿Cuál es el número menor entre estos tres? Entre estos tres resultados. 1,40. Seguro, verán que aquí tengo un 0.70. 0.70. Ahí, por ahí está el error, Wilson. Ah, ¿Ya? listo. Ahí sí le dicen gracias. Ahí sí, ¿verdad? Era el número menor. Mire, 0.70. Ahí está el error. Entonces, una vez que procedemos a dividir esto, ahí sí me dice lo que decía. Ya, y ver, ¿verdad? Esto sería a 2. Obviamente este a 1. 2.81. Y el último sería 4, ¿sí? Entonces, para nosotros escribir nuestra fórmula empírica, miren, aquí tenemos el sodio, 2 moléculas de sodio, ¿sí? ¿Qué tenemos? El azufre, tenemos con 1, ahí está ese 1 invisible, y el oxígeno con sus 4 moléculas, ¿verdad? Entonces aquí hemos desarrollado nosotros una fórmula empírica. Listo. Hasta ahí, señores estudiantes, tenemos igual. ¿Podemos comparar el ejercicio? Sí. ¿Lo hicieron o no lo hicieron? Sí. Sí, a ver, me va mostrando, me abren la camarita y me muestran. Dice, quiero verlo. Bien chévere, gracias. A ver, ¿quién más me hizo la tarea? Ivette. Ya, muchas gracias. Listo. Martín e Ivette tienen un punto, ¿sí? Por favor, me hacen acuerdo. Ok. Martín e Ivette. Listo. ¿Nadie más hizo la tarea? Ni mal. No puedo creer. No había dividido para el número menor, por lo tanto no tengo bien. Listo, bueno, a Wilson le voy a poner un 0.5 por actuación, ¿ya? No, nadie más. Chicos, Un punto. me hubiese gustado también enseñarles a calcular una fórmula molecular, ¿ya? Entonces, para esto se hace un sinnúmero de procesos. Miren, aquí nosotros tenemos otro ejercicio, pero por el motivo de tiempo me parece que no vamos a avanzar a desarrollar. Pero hasta donde avancemos, yo les voy a explicar un poquito, ¿ya? Aquí para eso nosotros, para calcular una fórmula molecular, nosotros vamos siempre a necesitar una masa molar, ¿sí? Y esta masa molar nosotros siempre la vamos a encontrar en gramos. ¿Qué nos dice aquí? Calcula la fórmula molecular y empírica de 37.8% de carbono, 6.3% de hidrógeno y 55.8% de cloro, ¿sí? Y aquí nos da una masa molar que es de 127 gramos sobre moles, ¿ya? Entonces, para esto nos dice que la suma de todos estos porcentajes, como les había mencionado anteriormente, siempre nos va a dar 100, ¿sí? Entonces, miren, y lo vamos a calcular en gramos. Miren, aquí lo tenemos en gramos. ¿Y cómo hacemos para resolver esto? ¿Qué hacíamos? Dividíamos, en este caso, nuestro porcentaje para la masa atómica, ¿sí? Miren, aquí está dividido. Dividido para la masa atómica de cada uno, ¿sí? Listo. Entonces, una vez que teníamos nuestro resultado, ¿qué hacíamos? Lo dividíamos para el número más pequeño, ¿sí? Aquí está haciendo el Sí. proceso. Está dividido para el número más pequeño. Entonces, ¿qué nos dice? Que el carbono tiene 2 moléculas. El resultado acá del hidrógeno ha sido 4 moléculas. Y las moléculas
del cloro ha sido 1. ¿Sí? Miren, aquí está lo que ya nosotros hicimos, una fórmula empírica, pero ahora nosotros, ¿cómo vamos a calcular la masa molar? ¿Sí? Miren, aquí tenemos nuestra fórmula empírica, lo vamos a necesitar para calcular nuestra masa molar. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ese resultado, estos resultados que ustedes ven aquí, simplemente los vamos a multiplicar por nuestra masa atómica. ¿Sí? Miren, aquí está multiplicado. Una vez que ustedes multiplican esto, van a encontrar ustedes la fórmula empírica, ¿sí? Y vamos a sumar estos resultados. Y esta respuesta siempre la vamos a calcular en gramos, ¿sí? Hasta ahí nosotros tenemos un proceso. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer después? La fórmula molecular lo vamos a dividir, ¿para qué? Para nuestra fórmula empírica, ¿sí? Entonces, ¿qué nos decía nosotros al inicio? Nos había dado la masa molecular, la masa molar de 127, ¿sí ven? Entonces acá tenemos 127 dividido para lo que nos dio el resultado de nuestra fórmula empírica, que es 63.5. Miren, eso lo tenemos aquí, 63.5, ¿ya? Y ahora lo único que vamos a hacer es copiar los resultados. ¿Sí? Y simplemente vamos a reemplazar los datos. Miren, aquí esta sería la fórmula molecular. ¿Sí? ¿De dónde salió nuestra fórmula molecular? Miren, aquí ustedes tienen los valores y lo único que van a hacer es copiarla. Me hubiese gustado que haya más tiempo, chicos, el Zoom se me va a terminar. Antes de eso, ustedes saben que tienen preguntas de la clase en vivo. Me indican, por favor, si pueden apreciar en este momento. Yo estaba calificando ya las tareas de algunos estudiantes. Voy a revisar lo que es las preguntas de la clase en vivo. Me indican, por favor, si están apreciando lo que muestro en pantalla. ¿Pueden observar lo que estoy mostrando ahorita en pantalla? Se está cargando la página. Ahora ¿No ven? sí. Ahora sí. Y ahora sí. Listo. Entonces, para los estudiantes que no han contestado las preguntas de la clase en vivo, lo vamos a hacer en este momento. Nos dice, la fórmula empírica es una expresión que representa la proporción más simple en la que están presentes los átomos que forman un compuesto químico. ¿Esto es verdadero o es falso? Verdadero. Ya, muy bien. Ahora, nos dice aquí, ¿qué son los símbolos químicos? A, nombre opuesto a los elementos químicos. B, codificación de elementos químicos. C, son abreviaciones o signos que se utilizan para identificar los elementos y compuestos químicos. Y D, son objetivos de cada compuesto químico. ¿Cuál será? A, B, C o D. La C. La C. ¿La C? Se me marcó de una. Ya, listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Termino mi intento. Hay estudiantes que no han terminado el intento. Recuerden que aquí les pregunta 3 veces y la respuesta se queda a medias. Miren, aquí dice enviar todo y terminar. Enviar todo y terminar. Les pregunta 3 veces por si acaso ustedes no estén seguros de la respuesta. Recuerden que aquí ustedes tienen media hora para contestar, ¿sí? Miren, entonces hemos sacado un 10. Con esto, ustedes ya pueden ir ahorita mismo a responder las preguntas de la clase en vivo, ¿sí? Preguntas de la clase en vivo. Yo al terminar la clase voy a terminar y enseguida trataré de subirlas aquí para que sus compañeros también puedan ver las respuestas que ustedes han dado. ¿Sí? Ahí les presento nuevamente para alguno de sus compañeros. Hasta aquí, señores estudiantes. ¿Hay alguna pregunta? Profesora, el compuesto químico es verdadero. Sí, las dos son verdaderos, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, perdón, la primera es verdadero y la segunda es el literal C, donde dice que, ¿qué son los símbolos químicos? Son abreviaciones o signos que se utilizan para identificar los elementos y compuestos químicos, ¿sí? Entonces, esas han sido las respuestas. ¿Sí? Chicos, antes de salirme de aquí de la plataforma. Una consulta, profe. Lo que pasa es que ahí dice cuestionario de refuerzo. Ya, sí. Aquí nos dice actividad recuperación, creo que dice. Sí, actividad de refuerzo, chicos. Esta actividad de refuerzo no la van a hacer ustedes porque asumo que ya hicieron las 6 actividades.
que están en la plataforma, ¿ya? Estas actividades de refuerzo son específicamente para los estudiantes que no hayan alcanzado el promedio superior a 7. Es decir, que si un estudiante tiene un 6.5, por decir, para ese estudiante va a ser ese trabajo de refuerzo. Sí, los estudiantes que tienen superior a 7 no tienen que hacerlo. Asimismo, su docente tutor se va a encargar de socializarle y notificarle la actividad que usted tiene que hacer. Y si no, pues obviamente tiene un buen promedio, no se le notificará. Hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta, señores estudiantes? Sí, más o menos estoy entendiendo lo que tu pregunta. Ya, me gustaría por favor que activen sus camaritas. Quiero saber si se encuentran ahí o me han dejado solita. Ya. Yo como soy solo. Listo, muchas gracias. A ver, ¿quién más me hizo la tarea? Tarea. ¿Pudieron calcular o no? No se quieren Todavía ganar puntos. mitad de... No, alguien más, nadie más. Dicen en las preguntas en vivo, hay veces que no sale la orden con la que usted ahorita hizo. Por ejemplo, está ahorita en la C, ahorita está en la B. Ah, claro, bueno, eso sí, siempre varía, ¿no? Las respuestas son aleatorias, se cambian muchas veces, pero como ustedes obviamente tienen que leer para contestar, no van a ir directamente, dijo la C y me voy a la C, no, tienen que leer porque eso es aleatorio, se cambia. Listo, ¿alguna otra pregunta, señores estudiantes? Ayúdenme, por favor, abriendo la camarita, nos tomamos la fotito de la evidencia y de aquí nos vemos la próxima semana conmigo. Listo, a ver, pongan su mejor sonrisa. Listo, chicos, están capturados. Nos vemos, un gusto, chao, chao. Gracias, Gracias, Licen. igual. Gracias. Gracias, Chao. hasta mañana.